A propósito de lo que decía hace unos minutos María Consuelo, quiero preguntarle a usted, como mujer, ¿cómo lee la renuncia de otra mujer por puño y letra de su marido y no de ella? Hombre, yo no tengo ni idea de eso, cómo lo manejarán. En mi política la manejo yo. Sí, doctora Valencia. A propósito de eso, quisiera remitirme a la primera conclusión de esta extensa carta, que tiene varias partes, pero el doctor Laforí dice lo siguiente: así las cosas, para nosotros es una certeza fáctica y moral que los resultados fueron adulterados, y señala a 3 personas, señala a José Obdulio Gaviria, a Lester Toledo y a Nubia Estela. Y quisiera preguntarle puntualmente por Lester Toledo, si usted... Nubia Estela es Nubia Estela Martínez, que fue presidenta, fue directora del Centro Democrático. Paloma Valencia, quisiera preguntarle, senadora, si usted había escuchado de la versión sobre los comentarios que en reuniones privadas hizo Lester Toledo, refiriéndose a que la encuesta estaba, abro comillas, arreglada para que usted fuera finalmente la candidata elegida por el Centro Democrático. A mí me sorprendería mucho que Lester Toledo me esté apoyando a mí. Yo a Lester Toledo lo he visto pocas veces en mi vida. La única conversación que tuve fue, creo que en el velorio, tal vez, del doctor Miguel Uribe, asesinado en este tremendo proceso. Intercambiamos opiniones sobre su asesinato, en lo que yo le expresé que yo creía que lo habían mandado a matar desde Venezuela con la segunda Marquetalia, hipótesis que se ha ido probando, esa segunda Marquetalia que surgió precisamente por la teoría del entrampamiento del senador Cepeda. Es que el país no se puede olvidar que Iván Márquez y Santrich iban a ser extraditados por estar traficando con droga, y aquí, liderados por Iván Cepeda, decidieron no dejarlos extraditar, los dejaron volar y montaron un grupo terrorista que asesinó a Miguel Uribe. Esa ha sido mi única conversación. José Obdulio Gaviria, como todo el país lo sabe, ha venido acompañando al doctor Juan Carlos Pinzón. La doctora Nubia Estela Martínez ha estado en la campaña de Miguel Uribe Turbay y de su señor padre. Ahora que soy la candidata del partido, está conmigo. Entonces resulta que un montón de gente que no estaba conmigo estaba toda confabulándose para hacerme ganar. Yo sinceramente creo que aquí no podemos seguir perdiendo el tiempo en unas cosas que no son las necesidades de Colombia. Hoy hay una candidata del partido ya aclamada por la convención, y lo que tenemos que hacer es enamorar a los colombianos, es derrotar una izquierda que puede destruir este país y acabar con nuestra democracia. Yo invito a la doctora Cabal a tener sus prioridades en orden. Sí. Senadora Valencia, una pregunta final. Con este cisma o intento de división o escisión, cualquiera que sea la calificación, ¿usted cree que está comenzando en el fondo, dentro del Centro Democrático, el deslizamiento hacia la candidatura de Abelardo de la Espriella? Todo lo contrario, lo que estamos viendo es un uribismo que retorna, un uribismo que está contento con la candidatura y con la posibilidad de que el uribismo haga historia eligiendo la primera mujer presidente de Colombia. Las mujeres colombianas llevamos 200 años al lado de los hombres. Venimos dando una batalla muy grande por abrir espacios políticos, y este momento se está consolidando. Las mujeres somos capaces. La mujer colombiana es berraca, es perseverante, es disciplinada, tiene la capacidad de poner orden, tiene la firmeza en el carácter y tiene el corazón para amar este país. Creo que todo lo contrario, en el uribismo hay un gran entusiasmo, y lo siento en todo el país donde estamos recorriendo con el presidente Uribe. Senadora Valencia, candidata presidencial, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Muchísimas gracias, Chao. Néstor, un gran abrazo. Adiós, Paloma Valencia, a 40 días exactamente de las elecciones parlamentarias, fecha en la que también es la consulta interpartidista. Esta inesperada crisis dentro del Centro Democrático, que anuncia la salida de María Fernanda Cabal y de su esposo, José, Néstor, pero el esto no es una influyente simple... de la derecha del Centro Democrático, José Félix Laforí. Esto no es una simple ruptura política, esto tiene gravísimas consecuencias. Es que lo que está haciendo José Félix Laforí en su carta no es solo quejarse, está presentando una denuncia penal por el delito de fraude al elector, que le leo rápidamente. El que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano o un extranjero habilitado por ley vote por determinado candidato o corriente político incurrirá en prisión de 4 a 8 años de cárcel. Esa decisión fue una Entonces, encuesta. manipular, permítame, Sí, es que manipular una encuesta, Sí, para pero... que sea elegida Paloma Valencia eventualmente, que esa es la denuncia, y no María Fernanda Cabal, es
engañar al sufragante, es utilizar una maniobra engañosa, Bueno, y entonces pues ahí está presentando denuncia contra José Obdulio Gaviria, contra el señor, contra directivos del partido, claramente. Pero es que no ha habido sufragante todavía. No sé si esto tenga Pero ¿cómo que no ha alcance? habido sufragante si van a votar el 8 de, o el 8 de marzo? Habrá sufragante, no ha habido todavía, porque fue por digamos, encuesta. creo que no están viendo la gravedad de la denuncia que presenta José Félix Laforí. Esto no es simplemente una escaramuza política, esto es una denuncia penal de la mayor gravedad. Bueno, usted lo ve como un hecho penal. Creo que hay, al final de cuentas, unas inmensas repercusiones de carácter político. 8 de la mañana, 5 minutos. Renuncia María Fernanda Cabal al Centro Democrático, busca un logo diferente, dice una decisión dentro del partido. Acaba de decir Paloma Valencia que no aprobarán esa decisión. Es decir, ella se quedará a regañadientes haciéndole campaña a Paloma Valencia o guardando silencio distante alrededor de la candidatura de Paloma Valencia. Señor Aurelio. Néstor, sabe usted que yo no soy votante de Paloma Valencia, ni mucho menos. Pero la verdad es que esto tiene un mal sabor. Es decir, aquí yo le diría que hay un componente de mezquindad grande, ¿no? Porque en un momento definitivo que ese partido se está jugando, pues digamos, toda su suerte, terminar haciendo una decisión, porque de hecho lo que plantea la carta, lo nuevo es la decisión, ¿sí? En estos momentos realmente, pues, yo diría que es un acto de un poco de deslealtad frente a una organización política a la que se perteneció. Y yo reitero lo mismo que dijo María Consuelo. A mí sí me extraña mucho que la carta la firme José Félix Laforí y no María Fernanda Cabal. Me parece que debería ser la persona indicada para... Bueno, además, ¿desde cuándo las renuncias son colectivas? Eso quiere decir, tienen una sólida... Cuando uno tiene una cédula, alguien renuncia por uno. Es que me parece lamentable, de verdad. Tienen una sólida sociedad conyugal fatal. Él renuncia por los dos. Ahora, yo estoy de acuerdo con la indignación de María Consuelo, pero... Héctor, me preguntan aquí algunas personas, ¿cuánta gente se va con ellos? Yo creo que se llevan un pedazo del partido. No sé qué tantos y no sé dónde va a terminar. Eso no se sabe todavía, pero sospecha. Sí marca una división que le hace daño al final al Centro Democrático. Y que beneficia a Iván Cepeda. Yo creo que muestra dos cosas, digamos, Néstor, este tema. Que uno tiene que ver con la autoridad del expresidente Uribe, si es que finalmente se está resquebrajando al interior del Centro Democrático y de sus seguidores, digamos, más allá de la cosa formal del partido, de si es que sus seguidores no le van a hacer caso, digamos, al presidente, porque el expresidente tiene una candidata que es Paloma Valencia, que pues fue escogida de una manera que ahora María Fernanda Cabal y su esposo pues están cuestionando, pero pues siempre era como el que diga Uribe, pues la que dijo Uribe es Paloma Valencia, quiérase que no, y pues María Fernanda Cabal cuando se metió al proceso sabía que el proceso era una pantomima y que eso era el que él o la que dijera Uribe, y Uribe dijo que Paloma, y ya, y eso es lo único importante en el Centro Democrático, pero la pregunta es si los seguidores del Centro Democrático siguen tan fielmente como lo han hecho a lo largo de estos 20 o 25 años al expresidente Uribe, que es lo que diga él, o si empieza a discutirse una necesidad, digamos, de democratizar al interior del partido. Esto es un golpe al ejercicio de autoridad también que hace el expresidente Uribe, es una insubordinación al modelo de liderazgo del expresidente Álvaro Uribe, y por eso termina María Consuelo, en la pensando renuncia. de todas maneras, a mí también, y creo que tiene algo de razón y me parece sumamente triste. Primero porque las vimos, María Consuelo, pasar de ser las mejores amiguis a las peores enemiguis hoy en día. Y en segundo lugar, porque lo que estamos viendo entre quienes están ahí en ese partidor, digamos, y en la contienda de la presidencia es lamentable, María Consuelo. Vemos todos los días a Vicky y a Claudia López darse durísimo y tiradas más o menos en el fango. Y ahora lo que estamos viendo es María Fernanda con Paloma, que las vimos meses atrás, pues, que comían, que hablaban, que conversaban juntas, pero que eran otra vez las mejores amigas, la deslealtad otra vez es María en el mismo Fernanda. plano y en la misma situación. No, la deslealtad y además sin carácter, poniendo a otra persona a firmar por ella. Me parece... de pronto no la firma María Consuelo porque sería una renuncia a la curul. Pero Néstor, mire, aquí de fondo hay una pregunta, independientemente de si hay o no adulteración de los resultados, es
¿Por qué el Centro Democrático le conviene escoger una figura como Paloma Valencia? Porque igual que en el 2018, ¿por qué escogió a Iván Cepeda y no a María Fernanda Cabal, que también estaba como precandidata presidencial? Porque el expresidente Álvaro Uribe sabe muy bien que para ganar la presidencia de Colombia en segunda vuelta necesita un candidato o candidata que convoque a sectores del centro, que no los asuste, como asusta, por ejemplo, a algunos Abelardo de la Espriella o la misma María Fernanda Cabal. Entonces, de fondo lo que hay es una estrategia electoral que puede darle resultado. Es que si Paloma Valencia gana la consulta del 8 de marzo, sale muy fortalecida y tiene buenas posibilidades de pasar a segunda vuelta por encima de Abelardo de la Espriella. Entonces, si el presidente Álvaro Uribe logra eso, pues su cometido habrá estado ahí. Claro, no sabemos si lo hizo con adulteración o no de los resultados. No, y la elegancia de Paloma es indiscutible al decir, aquí la estoy esperando, espero que reconsidere, lo toma con cabeza fría, no con esas ínfulas de pataleta con las que actúa María Fernanda pateando el tablero. Dos elementos adicionales ahí. Pero me parece que eso no le quita el pésimo manejo a María Fernanda como mala perdedora. Es que es una cosa increíble que una persona que se somete a un proceso que sabe que puede ganar o perder, entonces después quiera contaminar el proceso para quitarle legitimidad. Pero la pregunta sí es si el proceso fue realmente limpio o no. Pues porque esa pregunta también cabe y en ese sentido María Fernanda Cabal tiene derecho a reclamar. Yo insisto, yo estoy de acuerdo con la indignación de María Consuelo y de todas las mujeres, además de que pues en pleno siglo XXI una mujer que se suponía pues de un carácter como el que tiene María Fernanda Cabal acuda a que sea su marido el que exprese las inconformidades. Pero las inconformidades también vale la pena estudiarlas y no solo descalificarlas. Pero internamente. Pero es que no hay... sí, como quiera, pero pues ya que se hizo público, pues se volvió un debate público de si efectivamente la selección de Paloma Valencia fue o no legítima. ¿Cómo fue elegida Paloma Valencia, Ricardo? A través de encuestas. No, a través de encuestas. Es que ese es el problema de creer en esa pantomima. Una pantomima. Usted no cree en el resultado de la encuesta. Puede ser que haya ganado Paloma, puede ser que el dedazo hubiera coincidido con la encuesta. A ver, Héctor, escuchen. Pero además yo veo una empresa, María Consuelo, yo veo una empresa chilena que me parece respetable. No creo que la empresa chilena sea de unos firmones que pusieron el nombre para seguir las órdenes. Segundo, me parece que allí hay unas personas respetables que merecen por lo menos la credibilidad. Dijeron que hicieron una encuesta, mostraron los resultados, validaron los resultados y dijeron con base en los resultados también cabe la duda, que tiene más opción. No, usted tiene derecho a dudar, también, ¿no? Exacto, cabe la duda y es posible que haya un debate público. Bueno, será verdad que lo que dice el señor José Félix Laforí pues ocurrió o no. Ese es el efecto pues eso es lo que hay que preguntarse. Ese es el efecto de sembrar la cizaña, que es lo que ha hecho esta mañana Pero además María ella Fernanda Cabal con José esas Félix Laforí. condiciones cuando se sometió a ese proceso, insisto. Sí. Cuando uno acepta algo, después cuando pierde, no puede entonces decir, es que yo realmente no lo había aceptado. No, pero aquí no va a haber pensábamos que ella tenía también una capacidad de decisión. Es que aquí las decepciones con respecto a María Fernanda sí son muchas. ¿Qué me dice Álvaro? ¿Que no va a haber decisión? Aquí no va a haber ninguna decisión porque esto lo que es un mensaje político a favor de la Espriella, que está sintiendo que Paloma le está restando apoyos, porque Paloma lo está haciendo bien. Ayer hubo un debate de la gran consulta y ella se veía una estadista al lado de una gritería y una cosa como poco buena para los demás candidatos, sin duda lo ganó. Y lo de menos es que lo firme el marido porque obviamente se sabe por qué es para que no quede constancia escrita pues de que ella hizo una denuncia tan seria. Pero lo grave de todo esto es que los colombianos están con muchas dudas sobre si hay manipulación de encuestas. Y esta pues es la confirmación de que un sector está haciendo manipulación de encuestas usándola como guerra política. Entonces ahora sí que va a ser difícil que la gente crea en encuestas. Bueno, ojalá crea en las encuestas serias, pues si pone al marido las de las empresas tradicionales. Para no dejar evidencia escrita, es más hipócrita todavía. O sea, además de aceptar el machismo en la casa y en algo tan importante como la democracia, lo que es solapada, porque entonces pone a otra persona que firme por ella. Pero varias cosas. No, uno, es de quinta por todo lado. No está probado ni demostrado que haya sido manipulada la encuesta que llevó
a la victoria Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático. Álvaro dice que esta es la confirmación de que Por hay eso, manipulación. yo no veo confirmación. 2, pasa algo, y es que esto no tendría carácter de denuncia penal porque ese no es un proceso reglado por la registraduría, sino es un proceso interno. Tendría que radicar formalmente el doctor Laforía ante la Fiscalía una denuncia por algún delito eventualmente contra las personas que señala. Y 3, llama la atención que la doctora Cabal prefiera esperar una eventual decisión a renunciar a su curul, porque ella podría perfectamente haber dicho me voy y renuncia a su curul mañana y no vuelve al Congreso de la República. Eso es cierto, es una renuncia particular porque de momento sigue siendo senadora. 8 de la mañana, 15 minutos. Hay una noticia urgente, lamentable. Acaba de morir en Cartagena el gran Salvo Basile, un hombre muy importante para la industria del cine en Colombia. En segundos, información desde Cartagena. La otra grave crisis de esta semana se va a desatar cuando la Corte Constitucional suspenda los efectos de la emergencia económica que parece inevitable. O suspende el decreto madre o suspende los decretos que tienen alcance tributario, como propone el magistrado Juan Carlos Cortés. El primero, la suspensión de la emergencia económica, es una idea todavía improbable. La propone Carlos Camargo, el magistrado Camargo, después de la recusación y del impedimento del magistrado Ibáñez. La segunda, la teoría Cortés, es que se suspenda el recaudo de todos los impuestos de carácter tributario. Dice en las últimas horas el presidente Petro que ha recogido ya cerca de 800.000 millones de pesos, producto de lo que él llama impuestos de los ricos, que en realidad es plata recogida a través del 4 por mil, transacciones bancarias que no hacen no solo los ricos en Colombia, todas las transacciones bancarias, el impuesto pasó de 4 a 5 por mil, o el impuesto a las bebidas alcohólicas, o a los cigarrillos, o esos impuestos regionales que estamos pagando todos los colombianos, juegos de suerte y azar incluido. Esta semana será clave para el futuro de la emergencia económica decretada a finales del año pasado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la Corte Constitucional. Será esa definición, que podría suspender el estado de excepción mediante el cual está recaudando nuevos impuestos a partir del pasado 1 de enero. Inicialmente, la Corte debe definir si acepta o no el impedimento que radicó el viernes pasado el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien expuso ante sus colegas 2 entrevistas que concedió en los últimos días y que, en opinión del gobierno, lo inhabilitarían para discutir y decidir sobre la emergencia económica. El magistrado Ibáñez afirma que en dichas entrevistas hizo solo una exposición académica de carácter pedagógico y que en su concepto no prejuzgó sobre el tema en cuestión. El paso siguiente en la Corte será definir las solicitudes de suspensión provisional frente a 2 temas. En principio, tendrá que estudiar unificadas las solicitudes de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo para que se suspenda temporalmente el decreto madre, si se me permite la expresión, de la emergencia económica, bajo el argumento de la necesidad de evitar que se produzcan efectos graves e irremediables como el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos institucionales. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Ejecutivo termina vía decreto imponiendo tributos, a pesar de que esa es una responsabilidad del Congreso de la República. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Atención, murió Salvo Basile, que era colombo-italiano. Salvo Basile es uno de los grandes del cine en Colombia y en Italia. Llegó hace muchos años a Colombia, estaba casado con una cartagenera, trajo unas producciones muy importantes en los años 80. Vino con La Misión, una película importantísima en el mundo. Vino Robert De Niro, vino Jeremy Irons, vinieron una cantidad de actores muy importantes y Salvo Basile ejerció como productor y como punto de contacto en ese momento en el naciente, en el incipiente cine colombiano con el mundo. Eran 2 curas buscando todo el tema de la reducción allá en las misiones en el Paraguay, 2 curas jesuitas, ¿se acuerda? Una película preciosa. Llegó a Cartagena en realidad en el año 1968, Néstor. Es que se casó con una cartagenera, fue cuando se casó con la señora Lemaitre. Claro, pero él llegó a Cartagena soltero, en fin, y aquí se casó después porque se quedó siendo asistente de dirección de la película La Quemada. ¿Recuerda usted que fue una película absolutamente icónica en el cine nacional, entre otras cosas porque nada menos que actuaba Marlon Brando? Y bueno, esa fue como la primera gran producción que se hizo
en Cartagena. En Cartagena hay incluso un tour que lo lleva uno por los pasos de la película La Quemada, que terminan en un bar, claro, en el bar La Quemada. Así comenzó, digamos, la historia de Salvo Basile en Colombia, en Cartagena. Era un hombre que puso, era muy inquieto intelectualmente. Salvo, el gran Salvo, lo conocí muy de cerca, hablé con él muchas veces, muy metido en algún momento inclusive en el mundo del periodismo, porque le gustaba jugar a eso, a que era productor, era actor. Fue columnista del Tiempo muchos años. Muchos años. Es cierto, fue columnista del periódico El Tiempo. Mire, Salvo además adoró a la ciudad de Cartagena, impulsó junto con Víctor Nieto el Festival de Cine de Cartagena. Lamento muchísimo y quiero extenderle mis condolencias a su señora, a sus hijos, a su gran amigo Poncho Rentería. Hace unos pocos días, hace una semana máximo, tuve la oportunidad desde el teléfono celular de Poncho, que hablaba con él varias veces al día, era su gran amigo inseparable, de conversar con Salvo, y sonaba con esa misma voz potente que parecía como la sombra de un gran árbol, con sentido del humor, diciendo que no se iba a dejar, que seguía luchando, pero para nada menguado por la enfermedad, sino siempre con esa voz fuerte, con ese ímpetu, con esa personalidad arrolladora que tenía Salvo como actor, como productor, como promotor de amor por Cartagena y por Colombia. Esa es una buena definición, María Consuelo. Era un hombre con una personalidad arrolladora, despachó siempre desde Cartagena, nunca salió de Cartagena. Las películas, las muchas que hizo, entre otras cosas, la mano de Salvo Basile está detrás de buena parte de las películas que se han hecho que tienen que ver con Cartagena. Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo. Claro. Si usted se acuerda, que es la versión cinematográfica, la de Ornella Muti la Vieja, todas las obras que se intentaron llevar a cabo al cine. Incluso yo creo que la del amor en los tiempos del cólera. También el amor en los tiempos del cólera. ¿Usted se acuerda de Crónica de una muerte anunciada? Sí, claro. O la bella, en los años 80, la bella Ornella Muti italiana, haciendo el papel principal de protagonista. Grabada en Monpós. Claro, y la otra, sí, la del amor en los tiempos del cólera, bueno, una buena parte se corrió en Cartagena, y ahí es donde Shakira produjo esa extraordinaria canción que ahorita se me olvida el nombre, pero es una de las canciones románticas más lindas que se han producido. Pero Basile tenía un par de hijos, ¿no, Néstor? Alejandro, si no recuerdo mal, pero sobre todo Jerónimo Basile. Jerónimo que estuvo en la actuación, tal vez, ¿no? O en la canción. Jerónimo era un hombre como del espectáculo, me parece a mí. Sí, señor, así es. Y ha estado metido siempre en la misma actividad. ¿Estuvo en la televisión también? ¿Usted recuerda que actuó, por ejemplo, en la telenovela Calamar? ¿Salvo? Sí, claro. Fue el herrero. Fíjese usted. Sí, y hacía, nunca abandonó su acento italiano, era napolitano, nunca abandonó su Italia, pero tampoco renunció y se hizo cartagenero más que colombiano, era cartagenero. Y le picó el bichito de la política, ¿no? Porque en el 2023 su amor por Cartagena lo llevó incluso a lanzarse al Consejo de la Ciudad, intentando replicar una labor muy bonita que él hacía, y es que él fue embajador del Banco de Alimentos de Cartagena, entonces su proyecto era desaparecer, exterminar el hambre en Cartagena. Salvo era casi una especie de atractivo turístico adicional de Cartagena, porque Salvo pues vivía ahí caminando por las calles del centro histórico de Cartagena, y además como tenía esa personalidad que ustedes están describiendo, pues siempre llamaba la atención. Yo recuerdo, Néstor, pero no sé si es mala memoria mía, pero me parece que él actuó en La Estrategia del Caracol. Yo creo que tenía, entre otras cosas, una relación cercana con Sergio Cabrera, y yo creo que Sergio lo llevó a varias de las películas que él dirigió. Sí, no, es que está la huella de Salvo Basile, se va a sentir, deja un camino larguísimo y muy fructífero, no solo en el cine, también en la televisión, en los medios de comunicación en Colombia. 85 años tenía el gran Salvo Basile. Ni menos que Salvatore Basile fue productor ejecutivo de La Estrategia del Caracol. Estoy viendo aquí recogiendo los pasos. Salvatore Basile es Salvo. Salvo Basile. El apócope, el diminutivo de Salvatore es Salvo en italiano. 8 de la mañana, 24 minutos. Me da un inmenso dolor compartir esta noticia. A la familia de Salvo Basile, efectivamente, nuestro cariño, especialmente el reconocimiento.
El crecimiento del cine de este tamaño es la huella, la mano de Salvo Basile. El crecimiento del cine antes de que hubiese ley de cine, antes de que hubiese internacionalización, pasa siempre por Salvo Basile. Trajo producciones grandes a Colombia. Esa de La Misión, yo no sé si María Consuelo, ¿usted se acuerda de La Misión? Sí, claro. Claro, y la capacidad de Salvo de conectar, Néstor, de conectar al cine mundial, al cine europeo, para que vieran a Colombia, para que encontraran los espacios y los entornos, las locaciones para filmar, pero además que entendieran del talento que existía en Colombia, de sus historias. O sea, y por supuesto la película La Misión es una película de talla mundial que tuvo reconocimientos y nominaciones inclusive a los Oscars. Que fue filmada un pedacito en Cartagena, un pedazo en las cataratas del Niágara, recuerdo. Hermosa. Una y una escena banda muy sonora bella. impresionante, la de La Misión. 8 de la mañana, 25. Tiene 40 años, ¿no? La película La Misión, claro. Pues del año 85, 86 debe Claro. ser eso. 8 de la mañana, 25 minutos. Poncho, buenos días. Buenos días, ni tan buenos días, Sí. hombre, porque es aburrido registrar la muerte de un amigazo como Salvatore. Sí. ¿Usted le decía Salvo o Salvatore? Salvo. Salvo, para todos era Salvo. Poncho, usted fue en muchos sentidos la persona cercana, más cercana a Salvo Basile. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él? Hace 7 días, 9 días tal vez, hablé, lo llamé y yo estaba con Concha Araujo y su marido. Me estaba y hablamos contando- los tres, hablamos los cuatro ahí, me estaba más o contando menos eso. cómodamente. Me estaba contando eso al aire aquí. ¿Cómo fueron estos últimos días de Salvo? ¿Estaba muy mal? Estaba muy mal porque era un cáncer en el estómago y entonces se le jodía mucho la vida y estos 3 días últimos le dolía mucho. En fin, pasó malos días. Por eso hay que decir, como dijo mi mujer que es médica, dijo, se descansó de sus dolores porque eran incorregibles. De acuerdo. ¿Usted cómo conoció a Salvatore, a Salvo Basile? 20 años a esa cosa bogotana de bares y de cosas, ahí lo conocí. Fuimos entrañables, mucho. Algo más, se murió tristón, porque él tiene una fundación para los niños pobres en Cartagena. Arroz y azúcar y papas, lo que pedía para esos muchachos de un barrio pobre. Y últimamente no le estaban dando. Eran pocas las ayudas. Y su última novia en la vida era esa fundación, porque era de un barrio pobre de Cartagena. Y entonces pedía Ponchito, levántame 100 kilos de arroz que no tengo para la semana. Esa era una preocupación permanente de ver que su fundación estaba fracasando. Sí. Poncho, ¿en qué año más o menos conoció usted a Salvo? Por allá en los 80s. O sea, Más o menos 45 años. Más o menos coincidiendo con La Misión, cuando La Misión, que fue año 85, 86. Efectivamente, sí. Hombre, caramba, y llevaron bestias. Eso fue una odisea, eso de La Misión, porque era una filmación muy difícil. Salvo era muy pilo en esa materia. Sí. Antes de La Misión, que fue yo creo que la obra más importante o la primera grande de obras cinematográficas que vinieron a Colombia, antes Salvo tenía esa intención de volverse el punto de encuentro entre Colombia y el cine internacional. Pues si no tenía la intención, eso fue lo que desempeñó, porque era muy buen relacionista, quedaba con los grandes del cine, de modo que esas conexiones las puso al servicio de Cartagena y le sirvió mucho a Cartagena. Sí, en ese momento era impensable, eran épocas difíciles para Colombia, pues entre otras de narcotráfico, de guerrilla, y Salvo trajo a Colombia a Robert De Niro y a Jeremy Irons, que siguen siendo dos leyendas vivas, ¿no?
No, pues leyenda, no, el Salvatore era y leía mucho sobre cine y estaba al día en eso, y siempre era vehemente defensor del cine italiano porque me gustaba más que el de Hollywood, por supuesto. Claro. Ahora, la misión es dirigida por un británico, creo recordar, ¿no? Que se llamaba Roland Joffé. Roland Joffé, y bueno, fue exitosa. Pero mira, el Salvo en Colombia se compenetró fue a través también de las novelas, porque era grandote, era huemoso, era guapo, era inmenso. Entonces, en las telenovelas tuvo mucho acercamiento con el público colombiano. Sí, Poncho, estábamos hablando de eso, recordábamos el papel de Salvo en Calamar, era el herrero, pero ¿en qué otras telenovelas actuó? Hola, yo ya soy un viejito que tengo de memorias. No, pero tenemos que hacer el recuento porque es cierto. Usted en sabe. Esas telenovelas de los 80 tuvo amplia participación. Sí, pero en este momento no recuerdo los nombres. Fue un hombre de telenovela también. Y escribía en el periódico El Tiempo también. Poncho, estamos viendo una fotografía para quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube. Fotaza. Una bella fotografía en donde aparece Salvo, el alto de la izquierda, el de bigote, en la mitad don Hernando Santos y a la izquierda usted, con una pancarta. ¿Usted recuerda esa foto? No. Tres tipos con gracia, Hernando Santos, Salvo y yo, sí, en la dirección del Tiempo. Esa fotografía fue cuando usted estaba haciendo campaña al Consejo de Bogotá o alguna cosa política, ¿no? Claro que No, para el Senado. ¿Para el Senado? Para el Senado, y salí senador y 25 días me la robaron. Sí, y Salvo... En la selección quedé 71 sobre 100 y después aparecí de 102. ¿Eso fue año qué? Año 2004. Yo creo que un poquito más. ¿2002 será? Bueno, no sé, Sí. no sé, pero me parece una bella fotografía. Salvo aparece, y me parece bella porque los tres tienen una sonrisa de esas contagiosas. Salvo era un tipo que vivía sonriendo. Sí, veía muy televidente en una hamaca. Los últimos 20 años lo veo siempre en una hamaca, mirando hacia el mar, y si no a la izquierda viendo televisión. Le gustaba mucho, por ejemplo, el boxeo. Las últimas veces que estuve con él me decía, miremos esta película de Cassius Clay, ¿no? Viejas peleas de boxeo. Y era un tipo acuerpado, Salvo, ¿no? Gigante. Salía en Cartagena y le pedían autógrafos, le pedían fotos, entonces decía, no, yo le cobro por la foto porque eso es por una fundación. Y hay una frase de él que me queda: Poncho, lastimosamente en Colombia quieren poquito a los niños y a los ancianos, porque veía la indiferencia de la gente para ayudar a los más jodidos, a los más sufridos, que son los niños y los ancianos. Esa fundación, ¿quién la hereda? ¿Quién supone usted que la va a manejar ahora? Pues no serán los hijos, no. En el mismo barrio, en el mismo barrio de Cartagena. Esa fundación, Néstor, se llama Corazón Contento y tiene una historia muy bonita porque nace justamente, le decía, del amor de él por Cartagena. Fíjese que en el 2018, cuando cumplió los 50 años en Colombia, hizo una celebración navideña para festejar justamente su presencia en Colombia con una cena de Navidad con 103 niños. Poncho, quisiera preguntarle justamente por él y su paso por Colombia, ¿por qué se demoran tanto, usted que fue un amigo entrañable, en darle la nacionalidad colombiana si él era más colombiano que los propios colombianos? No fue burocracia. Aquí se la dieron, me acuerdo que estuve con Roberto Pombo en esa ceremonia, pero cosa burocrática, y además una pensión italiana porque Salvo cotizaba todavía a su país italiano. Ah, ¿y tenía pensión italiana? Él tiene una pensión italiana. Ok. Exacto, o sea que mantenía la ciudadanía.
y podía tener la colombiana también. Claro, era colombo-italiano al fin de cuentas, que es lo lamentable. Perdimos un colombiano que nos impulsó mucho en el mundo del cine. Bueno, del Festival de Cine de Cartagena también era uno de los frecuentes. Poncho, un abrazo, mi cariño, mi solidaridad, porque sé de su cercanía con el gran Salvo Basile. Muchas gracias, Néstor, muchas gracias, y gracias a ustedes por el homenaje a Salvo Basile, que fue un buen colombiano, un buen italiano y un buen ser social, ante todo porque le importaban los pobres, los ancianos y los niños. De acuerdo, y me parece que vendrá una temporada de más que merecidos homenajes a Salvo Basile, con una lágrima en los ojos. El cine, María Consuelo, que usted ayuda a impulsar. Sí, señor. Salvo Basile llegó al cine colombiano antes que cualquiera. Mucho antes, y uno sabe cómo me ayudó con esa ley de cine, porque además la voz de Salvo era una voz muy, muy calificada y que escuchaban en muchas partes. Entonces le daba mucha legitimidad a cualquier iniciativa pública para apoyar el cine, porque tenía ese respaldo, esa legitimidad y ese cariño de la gente. Salvo era además una estrella. Él a donde llegaba, recuerdo además sus pasos por el Festival Vallenato, disfrutaba la música, disfrutaba el acordeón, muy, muy amigo también, además de Poncho, de Enrique Santos Calderón, y les encantaba esa bohemia alrededor del arte. ¿No era muy cercano a su tía, la cacica? También estuvo en Valledupar, invitado por mi tía, la cacica. Así que es un hombre que va a dejar una huella, y Cartagena comienza a hacerle esta mañana los homenajes de rigor. Más que colombiano, se casó con una cartagenera, más que colombiano, Salvo era cartagenero por adopción. Una amiga dice, por decisión de vida, que Salvo Basile era un cartagenero con acento italiano. A eso llegó en algún punto de es su vida. perfecta definición la de su amiga. 8 de la mañana, 36 minutos. Pronunciamiento del alcalde de Cartagena, César Moreno. Hola, Néstor, muy buenos días. Y a través de su cuenta de X, el alcalde de Cartagena ya se pronuncia acerca de la muerte de Salvo Basile. Dice: el italiano más cartagenero de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a Cartagena en el 1968 y aquí se quedó. En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas. Buen viaje, mi hermano, le dice Dumek Turbay. Solidaridad y condolencias a su señora, esposa, hijos, familiares, colegas y amigos. Y precisamente en esto, para recordar lo que hemos contado a lo largo de estos minutos aquí en Mañanas Blue, Salvo Basile nació como Salvatore Basile, Nápoles, napolitano él, 18 de mayo de 1940, y fue reconocido por su extensa trayectoria como actor, productor ejecutivo, asistente de dirección en cine, en teatro, en televisión. Llegó, como lo decía el alcalde Dumac, en 1968 como asistente de una película de dirección de Giulio Pontecorvo. La película se llamaba Quemada. Escuchemos cómo el mismo Salvo contó su llegada precisamente allí a la Heroica, a Cartagena. Nosotros llegamos el día que se había escapado un toro de Lidia en el aeropuerto, se había desencajonado y estaban andando por todas partes con 30 tipos atrás y nosotros desde el avión. Aborta el freno, otra vez. Y naturalmente los italianos querían saber qué había pasado. Y cuando le dijeron que había un toro en la pista, aplaudieron todo, que ya llegamos a Macondo, Y precisamente, Néstor, estábamos revisando Internet Movie Database, que es la mejor página web de servicio donde a usted le cuentan y le explican absolutamente todo sobre películas, sobre televisión. Estábamos revisando y él dice que participó en 47 producciones como actor, 13 como director o asistente de dirección, y como ya productor, solamente ahí detrás de cámaras, en 5. En televisión colombiana estuvo en novelas como Las noches de Luciana, Las trampas del amor, Sofía dame tiempo, Pobre Pablo, Ay cosita linda mamá y Calamar. Además fue presentador y productor ejecutivo del programa Sinergia en Telecaribe y gerente de producción de Sempro Televisión. Allí el hombre impulsó varias series y dramatizados nacionales. En una de esas telenovelas, La mujer en el espejo, famosísima, pues así ya se escuchaba a Salvo Basile actuando. ¿A qué vino? ¿A burlarse? Vine a traerle unas flores a Marta. Vaya, usted no tiene ningún derecho a aparecerse aquí. Sí, yo sé.
Es tierra consagrada, pero entonces tú tampoco deberías. Dios permitió que usted me engañara y se llevara a los seres que más quería. No le debo nada. Vine solamente por Ana. Se te olvidó traer flores. Tómalas. Estuvo entonces, como le estamos contando, Néstor, en la estrategia del Caracol. Águilas no cazan mosca y Durano llega con la lluvia. El amor en los tiempos de cólera. Ahí estuvo como actor, como coproductor, y eso fue en un rodaje internacional precisamente allí en esta Cartagena. Y también en una película muy de culto que me llamó muchísimo la atención, en Holocausto Caníbal, que era una película totalmente gore, pero que estaba muy de moda en los años 80. Pero tal vez la película que marcó su carrera fue La Misión, con unos actores de la talla de Robert De Niro, de Jeremy Irons, y la que se trataba que era un grupo de jesuitas españoles que estaban intentando proteger a una tribu suramericana de los esclavistas portugueses. Pero escuchábamos hace unos minutos, Néstor y oyentes, a su amigo aquí, Poncho Rentería, que ese cáncer de estómago pues lo tenía totalmente agobiado. Y precisamente en una novela, en Señora Isabel, pues el mismo Salvo hablaba del cáncer. No. Yo lo hago. No es necesario. Yo lo hago, mi amor. Yo recojo. Alto ahí. Lo hago mejor que tú. Mira. Y voilà. Recuéstate. No tengo pensado acostarme todavía. Quiero preparar la comida de los muchachos porque deben tener hambre. Ya les preparé unos emparedados para ti. Algo muy especial. Y además te tengo una sorpresa. Voy por tu comida. Deja esa crema de afeitar en el cesto de basura. ¿Cómo? Odias esa crema de afeitar. Pero a ti te gusta. Siempre me has dicho que quedó oliendo como eucalipto. Así que la usaré. El lavamanos de nuestro baño ya no gotea. Sé cuánto te molesta. 86 años entonces, Néstor, se nos murió Salvo Basile, y recordemos que su mayor aporte se encontró precisamente allí, en el cine, y también estuvo durante más de 2 décadas en la Junta Directiva del Festival de Cine de Televisión y de Cartagena, y obviamente este año va a estar muy enfocado entonces en este actor, el más cartagenero de todos los italianos, Salvo Basile. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. En la reunión Petro-Trump, o Trump, que es el anfitrión, y Petro, van a hablar de lo que diga el anfitrión, de lo que diga el presidente de Estados Unidos, que lo que le interesa es la seguridad en la frontera con Venezuela, la lucha contra el narcotráfico y el tema de los drones. Esta mañana el periódico El Tiempo revela que agentes norteamericanos del gobierno de Washington le exigieron a Colombia que comprara un equipo antidrones que puede costar más de $1.000 millones. La única condición es que se lo compre a Estados Unidos, no a los chinos, no a ningún otro país. Es decir, la apretada de Trump al presidente Petro pasará, como en el tema de Venezuela, por la relación y por los intereses económicos. En medio de la guerra arancelaria iniciada por Ecuador, en las últimas horas el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno está dispuesto a reunirse con las autoridades del vecino país con la condición de analizar primero una política bilateral para el control de los puertos marítimos. Por eso la orden que acabo de dar es que en la frontera con Ecuador se acaba el contrabando, orden al ejército, a la policía, Polfa y ustedes, y se examina si entran insumos. Las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 43 minutos, información económica en Mañanas Blue. Además de las fintech y de las cooperativas, ahora los bancos también están rechazando el proyecto del Ministerio TIC que permitiría a los operadores de servicios postales la posibilidad de ofrecer al público cuentas postales, una especie de cuentas de ahorro. Para Asobancaria, la iniciativa abriría la puerta para que estos operadores que no están bajo la supervisión ni de la Superfinanciera ni de la Superintendencia de Economía Solidaria realicen actividades propias del sector financiero al habilitar la
la captación a través de estas cuentas, generando un vacío legal relevante. Le preocupa al sector financiero que los requerimientos para esta nueva actividad sean más laxos en materia de gestión de riesgos, adopción de medidas contra la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo e intervención oportuna ante contingencias, ya que las cuentas postales no contarían con seguro de depósito y los operadores no tendrían requerimientos patrimoniales equivalentes a los exigidos a las entidades financieras. Por todo eso, le piden al gobierno abstenerse de expedir este decreto por su inconveniencia. Pero esta semana también sigue siendo tendencia e información relevante la guerra comercial entre Colombia, y Ecuador. Ya conocemos el listado de los productos que desde el lado colombiano tendrán un arancel del 30%, productos que son informados por el Ministerio de Comercio de Colombia. Entre ellos, frijoles, arroz. Había petición interna del sector arrocero colombiano para que el arroz importado desde Ecuador tuviera este arancel y efectivamente el gobierno lo incluye dentro del listado. También grasas, aceite de palma, cacao, alcohol etílico sin desnaturalizar, insecticidas, fungicidas, desinfectantes, en fin, es un listado de más de 20 productos que como respuesta desde el lado colombiano tendrán un arancel del 30% ante esas tensiones comerciales que tenemos ahora con Ecuador. A propósito de esta guerra comercial Colombia-Ecuador, el origen es supuestamente, esto es lo que dice desde Quito el presidente Noboa, la falta de seguridad en la zona de frontera, que Colombia no está cooperando suficientemente para detener el crimen allí en la zona de frontera. Señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Ministro, bienvenido, buenos días. Néstor, muy buenos días y muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Ministro, gracias por atender esta llamada. Quisiera preguntarle, de la frontera con Ecuador, ¿tiene algún argumento, tiene algo de razón el presidente Noboa en su queja de fondo, que es la situación de seguridad en la zona fronteriza? Lo mencionado es totalmente opuesto a la realidad, a los hechos. Primero quiero mencionar que con Ecuador mantenemos una relación supremamente sólida en temas de seguridad y defensa y combatimos un enemigo común que es el narcotráfico. Y si hablamos de cifras, por ejemplo, si comparamos el periodo de este gobierno desde el 7 de agosto del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2025, comparado ese mismo periodo con el gobierno anterior, en cocaína se incrementó en un 321% la incautación. Incautamos 286 toneladas. En heroína hubo un incremento de 1.216%. Y si comparamos 2024 y 2025, hubo un incremento, por ejemplo, en cocaína en incautación de 132 a 195 toneladas, lo que equivale a un 47%. Pero si miramos en temas de qué tenemos en la frontera, tenemos 10.700 hombres desplegados en la frontera con Ecuador, en lo que es Nariño y Putumayo, y eso ha permitido enfocar los esfuerzos que han mejorado la seguridad. Los departamentos que mejor índice, por ejemplo, de reducción de homicidio que tuvieron a nivel nacional fue Putumayo. Se redujo casi en 60% los homicidios. Y lo mismo Nariño, hubo alrededor de un 22%. Pero también es el enfoque de la erradicación. Y en esa erradicación tenemos foco importante tanto en Putumayo como en Nariño, incluso sustituyendo las economías. Ustedes vieron una noticia reciente que en enero, por primera vez, superamos el récord de 10.000 toneladas de aceite de palma de coca de aceite de palma, que se está produciendo allá en Nariño, y eso está transformando enormemente el territorio. Es más, en lucha contra los principales capos, un capo que era el sucesor de alias Fito, este capo alias Fede, por quien había una recompensa de $1 millón y que se había volado de Ecuador en junio del año pasado, lo capturamos en Medellín este año. Y capacitación también. Nosotros capacitamos a policías de Ecuador en lucha permanente y esperamos que eso se aclare a alto nivel para que pierdan los criminales. Claro. Ministro, ¿ya hay definida fecha para la reunión de los gabinetes de los dos países buscando la solución a la crisis, a los aranceles que impone Ecuador y a la medida recíproca que adopta Colombia? No, fecha concreta aún no, pero la Cancillería ha estado supremamente activa en eso,
promoviendo estos encuentros a lo que corresponde a nivel de defensa. Seguimos interactuando entre mandos militares y mandos policiales, intercambiando información. Por ejemplo, las 2.2 toneladas de marihuana que se incautaron recientemente en este mes de enero fue producto de la inteligencia colombiana que se la dio a Ecuador para que actuara. Pero esperamos que en esta semana ojalá se pueda desarrollar esa reunión. Claro. Fíjese, ministro, que su colega de Ecuador, el ministro de Seguridad del vecino país, John Reinberg, dijo lo siguiente el fin de semana. Usted nos da unas cifras, pero permítame insistirle en ese punto, porque Ecuador dice: ha incrementado la producción de cocaína, no están haciendo nada al respecto. Los grupos terroristas, los grupos disidentes están creciendo, están uniéndose, están incrementando la criminalidad, no se está haciendo nada al respecto y Ecuador, obviamente, por ser país fronterizo, sufre las consecuencias. Usted dice que ha aumentado la incautación de cocaína, pero ¿ese no termina siendo un indicador de que hay mayor producción desde Colombia? Podría alguien verlo así, pero nosotros con la tasa de crecimiento de cultivos que prácticamente se redujo y creemos que ya comenzó a caer en el 2025, vemos que esa balanza entre lo que incrementa la producción es menor frente a lo que incrementamos en incautación. Y aquí hay un efecto globo que cuando uno ataca un crimen, pues se desplaza hacia otros lugares. Vimos, por ejemplo, el lamentable asesinato de unos militares en Ecuador por parte de unos criminales de ese autonombre o esa autodenominación que dicen comandos de frontera, que es del narcotraficante alias Araña, que delinque en el Putumayo, que en terreno ecuatoriano asesinaron a unos militares. Entonces, al generar una presión fuerte acá, pues se traslada a otro lado. De allí que la clave es que ambas naciones estén fuertes y que haya una cooperación permanente. Pero creo que en esa reunión que hagamos de alto nivel se aclaran todos estos elementos para avanzar. Claro, ministro, le cambio el tema. En una semana será el encuentro de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Y según ha trascendido, uno de los temas sobre la mesa será la necesidad que entiende Colombia del refuerzo de los sistemas antidrones. ¿Usted ha recibido algún tipo de solicitud de Estados Unidos para que Colombia adquiera tecnología estadounidense para luchar contra ese flagelo, contra esa nueva tecnología que están usando los criminales, drones cargados con explosivos en nuestro país? Dentro de las opciones que tenemos nosotros para crear el escudo nacional antidrones, una iniciativa estratégica de vanguardia, dentro de esas opciones están empresas de los Estados Unidos. Nosotros estamos valorando todas las opciones. Yo estuve en una conferencia reciente en Qatar viendo tecnología de punta y es enorme cómo han avanzado los diferentes países. ¿Y cuál vamos a adquirir? La que sea más conveniente para nuestros requerimientos en costo, beneficio, topografía, tipo de amenazas, y pues los Estados Unidos juegan un papel clave en ello porque tiene unas capacidades enormes. Ministro, la preocupación es sobre el Catatumbo y sobre el Arauca. Puntualmente, quisiera preguntarle si en el listado de empresas que tienen opción a surtir con drones o con este sistema antidrones a Colombia, ¿hay empresas chinas? Si bien es cierto, han ofertado algunas, o hay una propuesta, digamos, que uno podría ver en el mercado de China, la orientación que nosotros tenemos es más a tecnología tipo occidental, que es más compatible con nuestras condiciones, con nuestras necesidades, con nuestra economía de escala, con la interoperabilidad, con las tácticas, técnicas y procedimientos. Es decir, que mantendremos más, es una línea occidental. Sin embargo, siempre estaremos haciendo vigilancia tecnológica para saber qué otros desarrollos hay, de tal manera que nosotros también desarrollemos nuestra industria de defensa, pero va a ser occidental principalmente. Pero esa decisión, ministro, tiene que ver o influye la advertencia de Estados Unidos de que ante la necesidad de operarlos o de hacerle mantenimientos, ellos solamente trabajan con sistemas operativos o estadounidenses o europeos y no chinos. Sí, tiene que ver un tema fundamental que es la interoperabilidad. Y nosotros ya desarrollamos unos estándares supremamente altos que nos permiten hablarnos en el mismo idioma con los diferentes países que combatimos el crimen transnacional. Y uno de ellos es Estados Unidos, también países de Europa. Y esos sistemas van a buscar es hablarse entre dicha tecnología.
Ministro, esta versión del tiempo de la que le preguntaba Ricardo es que Estados Unidos exige que se le compre el sistema antidrones a Estados Unidos y no a China. ¿Esa es una petición que ya le hicieron formalmente a usted? No. Nosotros hemos hablado, Néstor, en la oportunidad que tuve hace como 2 semanas de estar en Estados Unidos y planteamos el tema del sistema del escudo nacional antidrones y que estábamos totalmente abiertos y dispuestos a que nos presentaran todas las propuestas y que íbamos a elegir lo mejor que consideráramos para nosotros, acorde al presupuesto que tuviéramos, etcétera, y que bienvenidos, incluyendo la transferencia de tecnología. Pero no, en ningún momento hay un condicionamiento a que sea exclusivamente con Estados Unidos. Por ello hicimos una convocatoria el 16 de enero, disculpe si tal vez diga la fecha no tan exacta, en la cual convocamos a todos los que estuvieran interesados. Y hubo más de 100 empresas y la idea con todo ello es contratar principalmente gobierno a gobierno, o si no gobierno a compañía, pero con respaldo del gobierno, y aplicando la transparencia y también una empresa que nos ayude, nos asesore, porque es un contrato es un proyecto ambicioso que está valorado en 6.2 billones de pesos y que en este año esperamos invertir 1 billón de pesos. ¿Cuál es cuando la estuve empresa, ahorita en ministro? Qatar vi cómo configuraban un sistema y es que son diferentes capas, Néstor, que se requieren. Por ejemplo, se requieren sistemas para la tropa, para el que se mueve, sistemas también para buques o vehículos que se mueven, o sistemas para instalaciones fijas, y todo eso tiene que hablar porque la guerra en el aire se da en segundos, en minutos, y tienen que hablarse entre ellos, tiene que haber una tecnología compatible que pueda interactuar entre ella misma para casi que dar las respuestas ellos mismos de manera automática, con poca intervención del ser humano. Ministro, ¿cuál es la empresa norteamericana que está defendiendo el gobierno de los Estados Unidos? ¿Cuál es la empresa que ha ofrecido o que tiene intereses para el tema de ese escudo antidrones? Hay varias empresas, Néstor, hay varias empresas y en este momento el grupo que creamos al interior de defensa de antidrones y de drones son los que ellos técnicamente decidirán. Ahí es una decisión netamente técnica, obviamente apalancada en temas jurídicos, en temas económicos, pero es de ellos, de los expertos que tienen que tomar esa decisión, y es un estudio que digamos goza de alguna manera de reserva interna para que se garantice total objetividad en la selección y no hayan interferencias o presiones externas. Y Estados Unidos fue muy claro ahí en ese momento cuando le expliqué el tema del escudo antidrones. Dijeron, no, tienen toda la autonomía y muchas gracias por permitirnos participar. Es igual que el tema de los aviones SAP Gripen. Los aviones SAP Gripen los adquirimos, pero también los motores se los compramos fue a los Estados Unidos porque los fabrican en Estados Unidos, o el tren de aterrizaje. No, en un país por sí solo no produce la tecnología que emplea para su defensa. Pero el tema de los escudos antidrones no pasa por la relación entre Colombia y Estados Unidos, ministro. Claro, pasa en esa línea, pero no significa que sea un condicionante, o sea que obligado, no, tiene que comprar y con esta empresa no. Compramos esto que le sirva a Colombia. Pero ministro, ¿hay un veto estadounidense para que Colombia no le compre tecnología a China, por ejemplo? No, las decisiones que nosotros tomamos son netamente autónomas y obedecen a los intereses de Colombia, a temas de interoperabilidad, a temas de cómo nos relacionamos en seguridad y defensa a nivel global, y la relación que mantenemos es con nuestro hemisferio occidental, porque es aquí donde tenemos los problemas de seguridad. Sí. A propósito, ¿usted va la semana entrante en la comitiva con el presidente Petro a Washington, ministro? El señor presidente nos notificará quién iría o quiénes iríamos a esa visita. Él está revisando unos temas finales para él. Sí. Usted tiene su visa vigente, ¿verdad? Usted no ha renunciado a la visa, ni se la han cancelado. Sí, yo tengo. Así es, totalmente vigente, y eso facilita, digamos, la relación que hemos mantenido permanentemente para interactuar en contra del narcotráfico, que esa es la amenaza común, el narcotráfico.
no las naciones. De acuerdo. Y por esa reunión, que será martes de la semana entrante, de mañana en 8 días, pasa todo el tema del escudo antidrones y de la relación con Estados Unidos. Ministro, ya que lo tengo en la línea, le hago una pregunta, si me permite, para terminar. Situación esta mañana en en el departamento del Meta, en Villahermosa. Vista Hermosa, que queda relativamente cerca de Villavicencio. Ministro, ¿cuál es la situación? ¿Hay enfrentamientos entre el ejército y los disidentes de Calarcá allí? Sí, en esa zona, Néstor, hay un fenómeno muy absurdo, no concebimos que ocurra esos crímenes que están cometiendo cualquier grupo, pero en este caso las disidencias de Calarcá, que es un cartel del narcotráfico, porque recordemos que, por ejemplo, el 33 que delinque allá en el Catatumbo hace parte de las disidencias de Calarcá y vive despegado del narcotráfico, pero allá en el Meta vive despegado de la extorsión y del secuestro. Allá hay un criminal que se llama alias Patepalo, contra él se hizo una operación muy importante por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Hubo un combate fuerte y producto de él pues hubo una muerte en desarrollo de operación militar de 2 individuos. Uno de ellos era de la seguridad de alias Patepalo. Por inteligencia nos informan que posiblemente hubo mayor afectación, pero es un punto neurálgico donde tenemos que actuar nosotros con total